Muy bien, muy bien. Les damos la más cordial bienvenida al seminario sobre las nuevas configuraciones familiares y sus implicancias en la terapia contemporánea. Agradecemos su presencia y les invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook para estar al tanto de los próximos seminarios. Saludamos calurosamente y les damos la bienvenida a nuestros amigos y amigas de Chile, Colombia, Perú, México, ahí que estábamos compartiendo al inicio del seminario. El docente que va a impartir el seminario hoy es Felipe García. Él es doctor, magíster y psicólogo de la Universidad de Concepción, Chile. Es director del doctorado en salud mental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, fundador y director general del Centro de Estudios Sistémicos CECIT Chile. Cuenta con postítulos en terapia estratégica breve y en hipnosis clínica. Es especialista en psicología acreditado, autor. Ahí hay que actualizar. Autor de aproximadamente 100 artículos en la temática en cuestión, docente de posgrado, postítulos y diplomados. Ha mostrado su trabajo en congresos y seminarios en Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Perú, Puerto Rico, Croacia, España, Italia, Polonia y Portugal. Como siempre es un honorazo tenerlo acá junto a nosotros. Así que echa la bienvenida a la presentación. Es toda suya la sesión, estimado. Muchas gracias, Rodrigo. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy día aquí en Chile son las 8:10 de la tarde, una tarde, un día lluvioso aquí en el sur de Chile, pero que ya ha calmado sus bríos, ¿no? Y ahora se han ido la lluvia y el viento hacia el norte, así que quienes están ahí por Santiago, por Rancagua, probablemente están recibiendo los embates de la lluvia, ¿no? Agradezco que estén acá acompañándonos en esta instancia, pudiendo haber hecho otra cosa. Eso muestra obviamente el interés que probablemente una conferencia de este tipo despierta. Y que tiene que ver justamente con la evolución de las familias y la terapia familiar o el impacto en la terapia familiar. Yo como terapeuta sistémico he hecho asignaturas sobre psicología de la familia, de la pareja o terapia sistémica familiar hace muchos años. Y una de las herramientas, ¿no?, que yo mostraba en mis cursos era el genograma, ¿no? Que al principio funcionaba bastante bien, excepcionalmente había alguien que tenía una situación familiar compleja que requería quizá algunos ajustes en el genograma, pero a medida que fue avanzando el tiempo, el genograma se fue haciendo más complejo, más difícil de armar, porque las configuraciones familiares fueron cambiando. Y si al principio quizás lo más raro que aparecía, raro entre comillas, era la familia extensa, donde no había dónde poner a las distintas variedades de las familias de un lado y hacia otro, o también la familia no la extensa, sino la ensamblada, ¿no? Cuando se unían dos personas que traían hijos de otro lado, pero luego empezaron a ocurrir otras complejidades que hacían pensar a uno en por qué no se inventaron los genogramas tridimensionales o cuatrodimensionales para que cupiera todas las distintas variedades de lo que significa ser familia al día de hoy. ¿Ya? Bueno, el genograma es la herramienta que todos conocen porque en atención primaria se usa, en atención universitaria también, fue inventado para dar cuenta de lo que llamamos familia tradicional. ¿Ya? Las familias tradicionales no encajan en la manera habitual en la cual uno arma los genogramas. El programa Genopro no tiene dónde poner, por ejemplo, si alguien tiene una pareja en viuda o se divorcia y tiene otra pareja que viene de otra pareja y bla, 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 ¿no? Hasta el infinito, ¿no? Una de las preguntas iniciales, ¿no?, de las personas cuando arman su genograma era, bueno, ¿y dónde coloco a mi perro? Por ejemplo, ¿no? Hoy en día el genograma permite ingresar a las mascotas como miembro de la familia. Ya existe un código para ello, pero antiguamente eso no existía. Bueno, y eso da cuenta de la evolución de las familias, ¿no? Volvemos a hablar de eso. Eh, Voy a mostrar una diapo. En esta diapo aparece el título, ¿no? Abajo mi currículum, en la parte inferior el Instagram, que es el medio que yo he elegido para mantener comunicación con las personas que me quieran escribir. O sea, si alguien tiene alguna duda, quiere pedirme material o cualquier conversación, en mi Instagram puede hacerlo a través del DM, ¿no? Es @Felipe García. Bueno, ¿qué puedo decir además de esta idea del genograma que fue una de las primeras evidencias que algo raro estaba pasando con las familias o con la familia tradicional? Eh, Otra experiencia similar
ocurrió cuando vamos, el año 2021, en la pandemia, eh, una asociación de terapia sistémica familiar latinoamericana. Esa asociación la llamamos Solfam, Sociedad Latinoamericana Familiar, es Solfam, que en realidad es una asociación de escuelas vinculadas con terapia sistémica. Nosotros la fundamos, hemos eh, organizado congresos, el último ocurrió en Santiago hace muy poco tiempo, hace algunas semanas atrás, y quiero contarles cómo surge el logo, ¿no? El logo de Solfam, y que va a responder a esta pregunta, ¿qué entendemos por familia? Fue este. Esta fue la propuesta de logo, la primera propuesta que nosotros tuvimos como Solfam, como sociedad, ¿no? Pero nosotros miramos ese logo y dijimos, pero ¿qué está representando este logo? ¿No? La familia nos indicaron, pero ¿qué tipo de familia está representando este logo? ¿No? Si observamos, hay papá, mamá, eh, la mamá con vestido, el papá con pantalones, y dos hijos, hombre y mujer. El hombrecito más grande que la mujer y vestido ad hoc, ¿no? El hombre con pantalón y la niñita más chica con falda. ¿Ya? Eh, Eso es justamente a lo que nos referimos con familia tradicional y que se refleja en las sitcom norteamericanas cuando uno ve esta serie, ¿no? El matrimonio con hijos, La Hechizada, entre otras, donde justamente la configuración familiar indicada es esta. Pero si bien algunos se sintieron cómodos con ese logo, entre los que me incluyo, se sintieron no cómodos, incómodos, ¿no? Uno de ellos es mi socio, Rodrigo Mardones, con quienes fundamos CECI Chile, que escribió esto en el chat de Sulfam, ¿no? Dice, voy a decir estupideces, pero vienen de mi relación con los jóvenes, dice, ¿no? La familia indicada en el logo es biparental y hetero, y la niña es más pequeña, obviamente por edad, que el niño. Y su madre dice así con exclamación, no es mi intención molestar, pero el símbolo dice mucho, lo que nos pone en un espacio de terapia para las familias tradicionales, ¿no? En otras palabras, el logo representa un, entre comillas, ideal de familia que no es de ninguna manera la única forma de ser familia, que estaba aquí representándolo como si fuera lo más adecuado, ¿no? Desconociendo este logo, las distintas formas, insisto, de configurar una familia en Latinoamérica. La explicación dada por un colega que justamente defendía ese logo decía que el logo representa la idea nuestra de familia. Es que es un contexto total, dice, donde la persona sea lo más importante. Desde ahí esa figura representa lo que queremos. O sea, esto es lo que nosotros queremos, ¿no? Contexto. No creo que valga más alguien que tiene más estatura o si es hombre o mujer, ¿no? A por la familia. Ahí está defendiendo la naturaleza del logo, ¿no? Y Rodrigo, que ese día estaba conciliador, debo decir que mi socio no es nada conciliador. Si yo quiero desordenar una reunión, lo mando a él. No, yo soy el más conciliador en general, pero él pone sí, un abrazote a la distancia. Creo que eso que dice está claro entre nosotros, pero los símbolos hablan, ¿no? Y me preocupa lo que transmite para otros. O sea, en otras palabras, Rodrigo estaba preocupado con esta idea del logo de plantear una suerte de familia normal, ¿no? Versus las otras configuraciones. Yo que ese día no estaba tan diplomático, contesto ahí abajo, lo que está en verde, ¿no? Pero antes el socio colega le responde, pues querido, de eso se trata, ¿no? Que con nuestro trabajo cambiemos el chip, ¿no? Y hay que ayudarnos todos a vernos como eso, familia. Y Rodrigo es, entiendo, yo no entiendo, ¿no? En el fondo, lo que planteaba el colega es que esa imagen representaba la familia que tenemos que aspirar a tener todos, ¿no? Yo no, en verde, yo no. Creo que somos nosotros los que debemos cambiar el chip, ¿no? Y generar símbolos más inclusivos. La idea de familia está pronto y no podemos quedarnos atrás en ello. Eso digo yo, ¿no? Pero estamos en debate, quizás podemos ver qué opina de esto, ¿no? Y le paso la palabra a alguien a ver qué opina, ¿no? Porque en el fondo, tanto Rodrigo como yo estamos expresando nuestra discrepancia. No existe una familia ideal. Hay distintas formas de configurar una familia y todas ellas son valiosas y legítimas, ¿no? Esa es mi posición. Y por lo tanto el logo no es solo un logo, es una declaración política respecto a lo que entendemos por familia. Y a mí esa declaración no me representaba. Y ahí se defiende este colega u otro colega y dice, pucha, perdónenme, ¿qué es una familia no tradicional? ¿No? Yo tengo una esposa, tenemos dos hijos maravillosos,
Ya no viven con nosotros, pero la comunicación es continua y tanto más afectiva que antes. Eso lo aprendí desde mi lado, de la extensa familia de donde vengo. Papá, mamá, tres hermanos, aún vivimos ocho y a pesar que somos ya muy adultos, nos llamamos y nos visitamos los que están cerca. Lo cual, evidentemente, como todo lo que es integración, lo aprendimos de las largas comidas, no porque sean abundantes ni de pronto exquisitas, sino porque la plática y comunión nos mantenían por horas atornillados en las mesas. Y amo lo que soy y agradezco eternamente porque gracias a mi familia soy. El loco me gusta, porque me retrotrae a lo que aprendí, lo que tengo, mi familia. Entonces, ¿qué es una familia tradicional? Respetando al colega, por supuesto, con su posición, estaba defendiendo nuevamente un logo que era bastante poco inclusivo, ¿no? Ahí responde mi querido colega Bismarck Pinto, terapeuta familiar boliviano que falleció producto de la pandemia, y dice, la casita, ¿ya? O sea, que el logo sea solo la casita, ¿no? Y cada quien se imagina dentro de ella al tipo de familia que le convenga. Alguien salta para ahí y dice, excelente, la casa es un símbolo universal de un hogar y de una familia, y ante esa propuesta de colocar solo una casa, tiene una representación de familia propiamente tal, dice, bueno, y entonces, ¿dónde está la familia? ¿La escondemos? Está de acuerdo con que solo sea una casita, y Bismarck responde con su sarcasmo habitual, dentro de la casa. La gente podrá imaginar cualquier tipo de familia. ¿Ya? Bueno, eh, no, no, sí llegamos a consenso. Quienes nos oponíamos a ese logo está ahí, planteamos la necesidad de representar justamente una familia, pero que fuese más inclusiva con todas sus posibilidades, ¿no? Finalmente, el acuerdo se plasma en este logo, que es el logo que actualmente tiene Solfam, ¿no? Que ustedes pueden ver en la página Solfam, en Facebook, en Instagram, y que muestra, si ustedes ven ahí, configuraciones de familia donde hay una mamá sola, donde hay una papá, mamá con niños, donde hay papá, papá con niños, donde hay mamá, mamá con niños, entre otras cosas. Papá con niño también, no solamente mamá con niños. Aún así, a mi entender, no representa todas las ideas que tenemos de familia, pero al menos sí es más inclusiva, mostrando distintas posibilidades, al menos respecto a lo que es heteronormativo, ¿no? Incorporando familias homoparentales, ¿no? Cosa que en el primer logo no ocurrió, ¿no? Bueno, esto finalmente fue el consenso y logramos representar a esta familia. Pero aquí hay un punto central en el relato que estoy planteando. La familia tradicional, la familia normal. Eh, la familia tradicional y normal lo entendemos desde los años 60 y 70, ¿no? Cuando surge la terapia estructural, como la familia conformada por papá, mamá e hijos, ¿no? Es decir, la familia nuclear biparental. Entendiéndolo como la idea, ¿no? O sea, quien vive en una familia debiese tener papá, mamá y algún hermano, ¿no? Y viviendo todos en el mismo hogar, sin interferencia de otros elementos que estén fuera del núcleo, ¿no? Como ocurre en la familia extensa. Pero cuidado, la familia nuclear biparental es un invento moderno. Nunca antes del siglo XX la familia nuclear biparental fue ni mayoritaria ni ideal, ¿no? Esto es producto de una evolución cultural que puso la familia nuclear biparental como la familia más común eh, hasta más o menos los años 90, ¿no? Cuando ya esto empezó a diversificarse de una manera que ya empieza a confundir el genograma, como explicaba en un principio, ¿no? Eh, Voy a hablar un poquito acerca de las configuraciones familiares, ¿no? Más allá de si en un origen el ser humano era monógamo, polígamo o promiscuo, hay argumentos para cada tipo de formación de pareja. Lo cierto es que el ser humano convivía en clanes, es decir, no eran solo dos personas o tres personas que deambulaban por el bosque, la sabana, los desiertos o donde estuvieran desarrollando algún tipo de cultura. ¿Ya? Eran grupos más amplios de mujeres, hombres y niños que estaban unidos por la consanguinidad. O sea, todos tenían vínculos sanguíneos o consanguíneos entre ellos. Eh, Cuya finalidad, cuyo objetivo era la supervivencia.
en la medida en que habían hombres, mujeres y niños de distintas generaciones, habían abuelos, padres y nietos, eh, les facilitaba tanto la búsqueda de comida, de alimento, como el protegerse de los predadores. Y por lo tanto, se mantenían juntos por esa razón, ¿no? A todo esto dentro de lo que es pareja. Hay evidencia contundente que dentro de estos clanes la eh, configuración de pareja mayoritaria era la monogamia, ¿ya? Y también hay razones de supervivencia para ello. Aun cuando también existía tanto poligamia como promiscuidad, pero lo más común era la monogamia, ¿ya? Eh, pero luego llega la agricultura. Cuando llega la agricultura, era necesario establecerse en un lugar y delimitar los espacios, ¿no? Es decir, que este espacio es mío, ese otro espacio es tuyo. Y ese espacio además había que producir en ese espacio, había que cultivar, había que sembrar, ¿no? Había que cosechar. Y por lo tanto, la configuración familiar que empezó a hacerse más común fue la multigeneracional, es decir, están siempre unidos por lazos sanguíneos, pero con grupos más pequeños de abuelos, hijos y nietos, que también se le ha llamado a este tipo de familia extensa, ¿no? Eh, y la principal particularidad de la familia multigeneracional o extensa es que esta vez la finalidad primaria no era la supervivencia de los predadores ni buscar alimento, porque el alimento estaba de alguna manera asegurado, ¿no? Porque lo cultivaban. Era económica, porque al interior de la familia se producía. Y por lo tanto, mientras más hijos y nietos, más trabajadores, ¿no? Para poder cosechar ese campo, para cuidar esos animales, o para producir otros bienes y servicios que transaban con otras familias, ¿no? Por ejemplo, lo que hacían los artesanos, en donde finalmente todos los miembros de una familia compartían la habilidad con la misma artesanía, ¿no? Ya sea la herrería, ¿no? La carpintería u otro oficio que se desarrollaba en esos momentos, ¿no? Eh, y esa forma de configuración ha sido la que nos ha acompañado prácticamente durante toda la historia de la humanidad. Desde el Imperio Romano, por ejemplo, y antes, hasta fines del siglo XIX, cuando comienza la Revolución Industrial. O sea, el tipo de familia era la extensa, ¿ya? En un mismo hogar, en un mismo espacio, convivían, insisto, los abuelos, los hijos y los nietos. Generalmente los varones llevaban a las mujeres consigo, ¿ya? O sea, una mujer, una hija, generalmente iba a otro hogar siguiendo a su marido, y los hijos traían al hogar mujeres que pasaban a formar parte de esta familia extensa, ¿no? Eh, ¿Qué ocurrió después? Ocurre en la era industrial que empiezan a crearse industrias, ¿no? Empresas, ¿no? Que producen bienes y servicios en forma continua y que requerían trabajadores. Y como requerían trabajadores, eh, atrajeron a las urbes donde se instalaban las fábricas a unidades más pequeñas, ¿no? La llamada familia nuclear. Esta esposa, ese esposo con esos hijos, tenían que, atraídos por el dinero, ¿no? Por las perspectivas, ¿no? Económicas, de desarrollo distintas, tenían que trasladarse del campo a la ciudad, pero sin traer a los abuelos y a otros hermanos, porque ellos se seguían encargando de la producción, por ejemplo, a nivel agrícola o ganadera. Eh, Ahí comienza recién la historia de la familia nuclear viviente. ¿Sí? La necesidad de que este hombre trabajara en la fábrica, llevaba a la mujer para que cuidara a los niños, y ahí estaba en un local más pequeño, de carácter más urbano. Eh, Insisto que esto no tuvo más de 90 años de historia, ¿ya? Máximo un siglo de historia. Aquello que nos venden como la familia normal, la familia ideal, fue un producto del desarrollo industrial, ¿no? Como el hombre trabajaba, la mujer ejercía los cuidados, eh, la educación de los niños, eh, pero luego la mujer también tuvo que ingresar al mundo del trabajo. Y eso ocurre, por ejemplo, por la guerra, ¿no? La guerra mandó a los hombres al combate
pero las fábricas tenían que seguir funcionando, ¿no? Y la única forma que funcionara, ya que el hombre estaba en la guerra, era que la mujer ocupara sus puestos, ¿no? Te recordarán ese letrero, decía, nosotras podemos, sale una mujer con un pañoleta y con los brazos así como sacando músculo. Bueno, era toda una campaña publicitaria para que la mujer se incorporara al mundo del trabajo cuando los hombres estaban en la guerra. Y cuando la mujer entra al mundo del trabajo, había que cuidar a los niños de otra manera, ¿no? Había que cuidarlos a través, por ejemplo, de instituciones, ¿no? Como las escuelas, como los hospitales, ¿no? Si el niño necesitaba educarse, ahora se educaba en instituciones externas, ¿no? Y si enfermaba, era cuidado también por instituciones externas, porque tanto papá como mamá estaban realizando labores productivas. Y desde ese minuto, por lo tanto, la familia nuclear biparental, eh, su finalidad principal pasó a ser afectiva, ya no era económica, no se producía al interior de la familia. Y por lo tanto la familia era el lugar o refugio donde cada uno llegaba, ¿no? Después de una tarde de trabajo para cuidarse mutuamente y para intercambiar, ¿no? El vínculo afectivo, ¿no? Eh, el apoyarse, el expresar fe, entre otras cosas, ¿no? Eh, bueno, eso es lo que ocurrió, insisto, hasta la invención del genograma. Eh, Paralelamente, habían otras dos configuraciones familiares que son antiguas, no son modernas. La familia monoparental, que ocurría cuando una mujer quedaba embarazada de un varón que era casado, ¿no? O que desconocía el vínculo, eh, y por lo tanto era solamente la mamá criando el hijo, que podía ocurrir dentro de una familia extensa, ¿no? Pero también podía ocurrir dentro de un núcleo familiar, o sea, solamente la mamá con los hijos. Eh, bueno, durante mucho tiempo esos hijos que nacían sin padre tenían un nombre muy, muy fuerte, que era bastardo, se les decía los bastardos, ¿no? Son hijos sin un padre reconocido. Y la ley chilena, recién en la década, inicio de la década del 2000, a fines de los 90, eh, establece que no hay diferencias legales entre un hijo nacido dentro o fuera del matrimonio. Pero hasta ya fines de los 90, no se consideraban los hijos iguales, ¿no? Un hijo con un padre reconocido tenía mucho más derechos que un hijo cuyo padre no lo reconoce, ¿ya? Para que vean hasta dónde, ¿no? Se influye eh, este hecho de nacer fuera del matrimonio, ¿no? Que hoy día ya es mucho más común y que no refleja ningún tipo de discriminación. Y la otra familia común es la familia ensamblada. Si usted me pregunta un ejemplo de la literatura de una familia ensamblada, de la Cenicienta, ¿ya? Es decir, el padre enviuda y se vuelve a casar con otra viuda, y esa viuda trae hijos de otro, por lo tanto, de otro matrimonio que termina por la viudez, y por lo tanto hay hijos que vienen de matrimonios distintos, ¿no? Esa es la familia ensamblada, producida principalmente por la viudez, que te imaginarán que hasta fin del siglo XX prácticamente no existían los divorcios. Los divorcios no eran legales en Chile, ¿no? Y en otros países latinoamericanos no eran legales, las personas no se podían divorciar. Entonces la única forma de conformar una familia ensamblada era la viudez, ¿no? Hoy día yo creo que ha ido aumentando el porcentaje de familia ensamblada, porque la familia ensamblada ahora también se genera por la separación, ¿ya? Personas que tienen hijos se separan y cada uno rehace su vida amorosa en otro lado, llevando los hijos del anterior matrimonio, ¿no? Es decir, al estar provocada no solamente por la viudez, sino además por la separación, entonces esto ha ido aumentando. Y es probable que varios de los que están aquí presentes estén conformando familias ensambladas, es decir, están con un marido, con una esposa, una pareja, no están necesariamente legalmente casados, que trae hijo o tuvo hijo en una relación anterior, ¿no? Es por lo tanto una conformación familiar que hoy día es bastante común, pero que viene de mucho, mucho tiempo. No, no es moderna, no insisto, que antes existía producto de la viudez. Hasta ahí un genograma soportaba, hasta ahí un genograma soportaba. Pero cuando empiezan a generarse las nuevas configuraciones, no solamente el genograma deja de soportar, sino que además la terapia familiar tradicional, aquella que les enseñaron ustedes en la universidad,
empiezan a quedar obsoletas. ¿Ya? A usted probablemente le enseñaron de terapia familiar a través del modelo de Minuchin, ¿no? El modelo Minuchin lo plantea Minuchin expresamente, ¿no? Que la familia normal es la nuclear biparental, en la cabeza está el marido, luego le sigue la esposa y luego los hijos del mayor al menor, ¿no? Cosa obviamente que en la época de Minuchin estaba bien, ¿no? Pero hoy día está claramente obsoleto, ¿ya? Esta idea del padre de familia como prácticamente un emperador, ¿no? Que están todos a su mando, viene del Imperio Romano, pero ya es inaceptable que hasta el día de hoy pensemos que quien manda entre un hogar es el padre. En el Imperio Romano sí ocurría eso, ¿no? ¿Y cuáles son estas nuevas configuraciones? ¿No? Aquí presento algunas de ellas, pero probablemente son las tres más comunes, que nos dan a pensar y, bueno, nos provocan la necesidad de prepararnos para trabajar bien con estas configuraciones y tener herramientas para ello. ¿No? Le decía Rodrigo al principio de que nosotros estamos por comenzar un diplomado en terapia familiar, ¿no? En donde vamos a explicar las técnicas y las propuestas terapéuticas concretas para los tipos de familia que ya mencioné. Pero también vamos a abordar lo que aquí aparece, ¿no? Es decir, las nuevas configuraciones que hoy día están consultando y para el cual los libros clásicos no dan cuenta, no nos ayudan a entender qué hacer y cómo enfrentar, ¿no? La primera que aparece ahí, a mano izquierda, representa dos ideas distintas de familia, ¿no? Pero que en general la literatura las agrupa, aunque son distintas. La familia migrante, es decir, la familia que viene de otra cultura a insertarse en esta cultura, con todo el fenómeno de aculturación que trae implicado, ¿no? El adaptarse a una nueva tradición, a nuevas reglas, que ha ocurrido bastante en Latinoamérica porque la inmigración, producto de procesos geopolíticos, ha ido en aumento en los últimos años. ¿No? Eh, no sé si hay algún país latinoamericano que no haya sido impactado por la fuerte migración, ¿no? Entre nosotros. Yo creo que la mayoría sí lo ha hecho. Entonces vemos este fenómeno, ¿no? Donde además ocurren procesos de discriminación, de criminalización, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Y la segunda representación de la misma imagen, que insisto, la literatura las agrupa, pero para mí son distintas, que tienen procesos distintos, son las familias transnacionales, que también se producen por fenómenos de inmigración. Pero no es una familia que viene acá ya configurado a tratar de adaptarse en nuevas condiciones, sino son familias que se conforman de personas que vienen de tradiciones distintas. Por ejemplo, un chileno que se casa con una peruana, o una mexicana que se casa con un venezolano, entre otras. Esas familias transnacionales eh, generan también un impacto importante, en la medida que no solamente son dos personas que vienen de mundos distintos, que es lo que ocurre siempre en la relación de pareja, ¿no? O sea, cuando yo tengo una relación de pareja con quien sea, son dos mundos distintos que se juntan, ¿no? Pero acá probablemente las diferencias del mundo, sobre todo en el ámbito cultural, es mucho más fuerte, ¿ya? eh, desde el gusto culinario, está la manera como se desarrollan las conversaciones, la manera en cómo se corteja, ¿no? O se realiza, no sé, el autocuidado. Nosotros hicimos un estudio que está publicado, ¿no? Que fue un estudio transnacional también de distintos países, donde se observó, por ejemplo, la enorme diferencia que existe en el uso del embellecimiento externo, maquillaje, vestido, entre los países más cercanos al Caribe, como Venezuela y Colombia, y países como Chile y Bolivia, en donde en Chile y Bolivia las personas ocupan menos tiempo y dinero en el embellecimiento externo, comparado con los colombianos y venezolanos, ¿no? Entonces, hay diferencias culturales que nosotros capturamos en este estudio y que yo creo que algunos incluso lo habían visto intuitivamente, ¿no? O sea, las chilenas, aquí deben haber muchas chilenas, se ocupan mucho menos tiempo y dinero en maquillarse que lo que ocurre, por ejemplo, con una mujer colombiana, ¿ya? También evaluamos el envejecimiento masculino, que pasa lo mismo, ¿no? En otros países el hombre también destina mucho tiempo en embellecerse. El chileno no pesca mucho lo que hay. Eh,
Bueno, eso ocurre con las familias migrantes y las familias transnacionales. Lo que aparece al medio es un fenómeno que probablemente ustedes han de familias que consideran a mascotas como parte de la configuración familiar, ¿no? Ya no son mascotas, son parte de la familia, ¿no? Y ya no son los dueños de la mascota, son los hijos de la mascota. Eh, incluso eh, optando por no tener hijos humanos y en lugar de ello tener un animal de otra especie, en quien ejerce los cuidados y este contacto afectivo. Es un fenómeno que está ocurriendo mucho en Europa, donde las tasas de natalidad están disminuyendo a niveles alarmantes. Y que también está ocurriendo en los países latinoamericanos. En Chile es muy común hoy día que las parejas opten por tener mascota y no tener hijos. Y que cumplen con las mismas funciones, ¿no?, que de repente tienen los niños. Incluso cuando una mascota enferma, piden su laboral, invierten grandes sumas de dinero en su curación, eh, y si ya fallecen, entran en verdaderos procesos de duelo, ¿ya? A veces muy complejos. Bueno, esas son las familias que se conforman por una pareja o incluso con niños, pero donde se suma una mascota a la configuración familiar, principalmente perros y gatos. Puede ser otro animal distinto al humano, pero principalmente perros y gatos, que son los animales domésticos más comunes, ¿no? Y a la mano derecha, esta representación de familia que nosotros colocamos en el logo de Surf, que es la familia Homo parent, ¿ya? Eh, Cuando ustedes le enseñaron el genograma, les decían que el hombre iba, no sé, a la derecha, ¿no?, y la mujer a la izquierda, o viceversa, no me acuerdo ya, ¿no? Pero claro, pero si son dos hombres y dos mujeres, ¿cuál va a cuál lado? ¿No? ¿Cómo se define la derecha o la izquierda si son dos hombres o dos mujeres? ¿No? Y si es un hombre que se casó con una mujer y luego cambió la pareja con un hombre, y por lo tanto al principio tiene ese círculo, tiene un cuadrado a mano derecha y otro círculo a mano izquierda. ¿Qué significa eso? Que es un hombre que tuvo primero una pareja mujer, ahora una pareja hombre, o una mujer que ha tenido dos parejas hombres. ¿Cómo lo leo, no? Ahí, como dije, el genograma empieza a perderse, porque es más difícil de leer qué está ocurriendo en esas relaciones, ¿no? Bueno, las familias homoparentales, eh, que fueron fuertemente discriminadas incluso por la ley en países latinoamericanos, pues, y obviamente estoy pensando en lo que ocurrió en Chile, hoy día sí son admisibles, ¿no? Los hombres que son pareja pueden perfectamente tener un hijo como las mujeres pueden tener también un hijo. Existen otras formas también de ejercer la paternidad y la maternidad, ¿no? Está el vientre subrogado, está los óvulos congelados, está la inseminación artificial, etcétera, ¿no? De tal manera que un padre o una madre que son homosexuales pueden perfectamente tener hijos compartiendo elementos genéticos biológicos. Es muy común, por ejemplo, que entre lesbianas, ¿no?, una mujer pueda tener una concepción asistida, ¿no?, de su óvulo y que eso sea gestado por la otra madre, de tal manera que tienen vínculo, uno genético y otro en el embarazo, ¿no? Eh, y que también tienen, por lo tanto, dinámicas distintas, ¿ya? Dinámicas distintas que también tenemos que saber abordar terapéuticamente. ¿Cómo trabajamos con una pareja homoparental en donde probablemente fenómenos como la misma discriminación, ¿no?, y la estigmatización y la validación social, ¿no?, y elementos legales, ¿no?, y culturales son diferentes a la familia tradicional? Quiero mostrarles en los minutos que restan un caso. Claro, pero primeramente el caso, algunos conceptos que aparecen ahora que antes no aparecían, que son importantes hoy día al entender cómo se configura la familia en una terapia familiar más contemporánea. Por ejemplo, la idea de diversidad. Hoy día tenemos que aceptar que las familias son diversas. No hay una sola forma de ser familia. Ni una forma normal, ni natural, ni ideal. Esas palabras tenemos que sacarlas de nuestro vocabulario. Las familias pueden ser diversas. El concepto de duelo migratorio.
también atraviesan muchas familias que tenemos que considerar, ¿no? En las familias transnacionales o migrantes. Tenemos que considerar elementos legales, porque probablemente hay configuraciones legales eh, configuraciones de parejas familiares que no tienen existencia legal, como ocurrió durante mucho tiempo en las parejas homoparentales, porque la ley no reconocía que eran una sociedad, ¿no? Y por lo tanto, si uno de ellos moría, el otro no tenía beneficios que podían compensar el efecto económico de la muerte de su ser querido, ¿no? Hay una película, eh, una mujer, no me acuerdo el apellido, que ganó el Oscar, ¿no? Una mujer fantástica, ¿no? En la que están en pareja, ella era una mujer trans, él era un hombre cis, pero él fallece, ¿no? Y cuando él fallece, uno supone que su pareja de alguna manera tendría que tener algún tipo de protección social, pero no fue así. Ella es expulsada del hogar, ¿no? Por la familia de él, ¿no? Generando ahí toda la tensión que de alguna manera da forma a la película, ¿no? Pero que representa algo que ocurre, ocurría mucho antes y sigue ocurriendo hasta el día de hoy, ¿no? Que es la falta de protección legal para algunas familias. Los cheques culturales que ya he mencionado, eh, y también es importante hoy día considerar la forma de vinculación familiar y de pareja que se produce a través de las redes sociales y los vínculos digitales. Que no lo representé anteriormente, pero hay parejas prácticamente que llevan toda su convivencia a partir de lo virtual, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Cosa que no. ¿Cuántos de ustedes comenzaron en algún momento una relación con alguien que conocieron inicialmente a través de redes sociales? Antes la gente decía, no, eso es imposible, como una especie de engaño, ¿no? No, pero hoy día es bastante común, ¿verdad? Configuraciones familiares que se originan, ¿no? A través de comunicaciones de tipo virtual. Bueno, ahí tres personas. Carolina y Andrea son una pareja de mujeres que conviven desde hace 12 años. Ambas se conocieron en la universidad y tras consolidar su relación decidieron formar una familia mediante inseminación artificial. De esta decisión nació Martín, hoy adolescente de 14 años. Bueno, a ver, se conviven hace 12 años, pero una pareja que se inició antes de la convivencia. La familia vive en un barrio urbano de clase media, con estabilidad económica y un entorno relativamente abierto, aunque no exento de prejuicios. De hecho, los padres de Carolina no aceptan plenamente la relación y mantienen un contacto distante. El motivo de consulta surge cuando Martín comienza a mostrar conductas de aislamiento y una marcada disminución de su rendimiento escolar. Sus madres observan que evita hablar de ellas en público y que se muestra irritable en casa. En una primera entrevista, el adolescente reconoce sentirse incómodo cuando sus compañeros hacen comentarios sobre su familia y admite que a veces prefiere inventar historias para no tener que explicar que tiene dos madres. Además, Martín expresa dudas sobre la ausencia de una figura paterna y se pregunta si esa ausencia lo hace diferente frente a sus compañeros. Carolina y Andrea, preocupadas, buscan apoyo en terapia familiar, pero mientras Carolina enfatiza la importancia de normalizar la familia y que Martín la viva como cualquier otra, Andrea considera que es necesario militar por la diversidad y que su hijo aprenda a defender con orgullo su configuración familiar. Bueno, ¿qué observamos acá? Observamos una crisis familiar, pero donde se cruzan un montón de factores que no son los tradicionales, ¿no? El prejuicio, eh, el prejuicio que lleva al contrastar mi configuración que la que tienen mis compañeros, a sentir en principio extrañeza y luego ocultar. Lo que ocurría antes, por ejemplo, con aquellos que tenían familias sin un padre, ¿no? Que cuando llegaba al colegio se dan cuenta que el resto tenían papá y yo no tenía papá, y antes algo que no era preocupación ahora sí lo es, ¿no? Eso ocurría antiguamente, ¿no? Hoy día pasa con este tipo de configuraciones. Em, en donde además hay elementos de red de apoyo, ¿no? Porque como observamos acá, los padres de Carolina no están vinculados con ellos porque no aceptan la relación, no aceptan una relación entre lesbianas. Y por lo tanto hay una suerte de estrechamiento de las redes sociales de apoyo. ¿Ya? Si bien ya están en un medio que es capaz de aceptar en términos generales este tipo de relaciones, el prejuicio, y sabemos además que la expresión de estos prejuicios va variando con los cambios culturales, ¿no? Desde el momento de mucha aceptación
a momentos donde ya empieza a validarse el juicio y la discriminación. Hay fluctuaciones históricas, ¿no? En esto. Observamos también acá eh, demandas diferentes, donde Carolina y Andrea parece que no buscan lo mismo. ¿Ya? Carolina habla de normalizar, hacer como si esto es una familia más dentro de todas las posibilidades de familia, y que por lo tanto bajar un poco la tensión de esto, ¿no? Esto es normal, hay familias así, así que tranquilo, ¿no? Versus una Andrea que lo que busca es la visibilización, la lucha, ¿no? El pride, ¿no? El orgullo. Y que de alguna manera el hijo participe de esa militancia, ¿no? Eh, y un terapeuta familiar, como usted muy bien sabe, tiene que ser capaz de conciliar, ¿no? Estas distintas formas de abordar eh, de una manera que, por un lado, permita justamente que todas se sientan parte de lo que se está proponiendo como intervención, eh, y obviamente cuidando que eso sea a un ritmo que proteja el desarrollo emocional de sus miembros, entre ellos, obviamente, el hijo. ¿Qué elementos a lo mejor podemos destacar de esta configuración, ¿no? De este caso que conste, ¿no? Conceptos como el de la visibilización. Hablé del pride, no del orgullo, ¿no? Yo tengo orgullo de cómo, de mi orientación sexual y por lo tanto la visibilizo, ¿no? El estigma, este joven se siente estigmatizado y la discriminación, ¿no? Que está representado en el caso, por ejemplo, en la actitud de los padres de Carolina. La necesidad de integrar narrativas familiares diferentes, insisto, mientras uno piensa en normalizar, otro piensa en militar, ¿no? El tema de los roles parentales, ¿no? Hay un término propuesto por Jorge Barudi, que algunos de ustedes pueden conocer, ¿no? Que la parentalidad, ¿no? Porque parental suena padre, ¿no? Y una relación familiar de solas mujeres ejerciendo la paternidad, decir parental es como un problema de lenguaje importante, entonces habla de lo parental, ¿no? Pero más allá, como llamemos esto, hay roles acá que tienen que ejercerse, ¿ya? Y que la familia tiene que acordar, tiene que regular. El tema de las redes de apoyo eh, y cómo se configura esta red de apoyo, cómo podemos lograr que estas redes se fortalezcan, ¿no? Ante una familia que parece aislada del medio. Y siempre prestar atención al contexto social. O sea, las familias no son islas, ¿no? Están en un contexto social, histórico, político, eh, que da más o menos posibilidades, que presenta más o menos oportunidades de integración o de discriminación, eh, y que tenemos que observar y cuidar. Esos son los desafíos clínicos del caso que les mostré, y para lo cual tienen que, por supuesto, generar herramientas, ¿no? Que son, insisto, diferentes a las herramientas que ustedes probablemente aprendieron, los que hayan tenido alguna formación en la terapia familiar clásica. Pero eso es lo que quería mostrar, cómo las nuevas configuraciones familiares impactan cómo desarrollamos la terapia familiar hoy día. Y nuevamente los quiero invitar a profundizar, ¿no? Este tema si les interesa a través de la vinculación, ¿no? Al diplomado en terapia familiar que nosotros elaboramos en CECI Chile, en conjunto con ADIPA, de tal manera que obtengan una formación suficiente para poder apoyar a las familias con distintas configuraciones de la familia llamada tradicional, que ya mencioné en un principio, hasta la probablemente más intrincada y más difíciles de representar, ¿no? Como ocurre con las relaciones muy contemporáneas, ¿no? Eh, Muchas gracias. Ahí repito mi Instagram para quien me quiera seguir. Ahí voy mostrando las cosas que voy haciendo, los cursos, las charlas que realizo, los libros que publico. eh, y pueden también ustedes consultarme las dudas que tengan, comentar algo que quizás no alcanzaron a comentar en esta misma eh, conferencia, pedirme material, lo que quieran, ¿no?
Yo me comprometo a responder todas las consultas que me lleguen, aunque no necesariamente el mismo día. ¿Ya? Puedo demorar un poquito, pero las respondo todas, ¿no? Eh, Así que, bueno, muchas gracias por la atención y estoy aquí expectante para responder las dudas que ustedes tengan. Muy bien, así es. Como bien decía el profesor, vamos a pasar al momento de las preguntas, pero brindémosle aplausos virtuales, ¿cierto? Por la excelente ponencia. Ahí estoy Muchas mirando gracias. los agradecimientos, veo los corazones ahí. Genial, muy bien. Voy con Álvaro Bruna, Gracias. ahí que tiene su mano levantada. Ahí te estoy abriendo el micrófono, Álvaro. Hola, Don Álvaro. saludos a todos, cierto, los colegas y también los presentes a esta cátedra. Siempre es un gusto tener una cátedra del doctor, ¿cierto? He leído un poquito de sus libros, sus trabajos, son bien interesantes, sobre todo lo que es la ansiedad, ¿cierto? A nivel sistémico, me parece muy, muy contingente. Ya, a lo que voy. La PAJO y la OMS están muy preocupadas de este tema. Ya esto viene de más arriba, ¿cierto? Y entiendo la preocupación. Ahora, ¿hay que integrar estos modelos de familia? Sí. O sea, es una realidad. No podemos estar ajenos a esta realidad, ¿cierto? Porque se moderniza todo, todo se actualiza. Sin embargo, igual naturalizar la familia nuclear. O sea, claro, no darle ese sobrevalor que tiene, pero sí entender que sí existe también como modelo. Ahora, en el punto del genograma, y ahí donde quiero preguntarle, tiene que haber tiene que haber una norma que establezca cómo catalogo a tal o cual género, porque son tantos que no sé qué símbolo colocar, si los dejo como lesbianos o homosexuales, o cuál es la norma. En el fondo eso, cuál es la norma que guiaría este genograma para diferenciar, y obviamente si es hombre o mujer y cómo se perciba, ya izquierda-derecha daría lo mismo porque son homoparentales, pero se entiende. Y lo otro que, en base al caso clínico, creo que no sé si está de acuerdo, y también esa es la segunda parte, que el enfoque es niño, después la familia, porque la terapia, ahí me iría la terapia sistémica centrada en soluciones. Entonces, no sé si está de acuerdo, si tiene otra visión, y de ahí abordar a los papitos. Obviamente, los padres también son el reflejo de los hijos por una carga genética. Y hay estudios en Sudamérica que hablan de eso. Muchas gracias y son esas dos preguntas. Bueno, gracias a ti, Álvaro, por tu comentario y tus preguntas. Ya voy a la primera. Yo creo que tenemos que distinguir claramente lo que es una orientación sexual de una identidad de género, ¿no? La orientación sexual tiene que ver con tu interés sexoafectivo, ¿no? La identidad tiene que ver con tu identidad como hombre y mujer, ¿no? Y su expresión, ¿no? Entonces son diferentes. Una persona puede ser, por ejemplo, trans, pero ser hetero. ¿Ya? O puede ser trans y puede ser homo, ¿ya? Entonces, son dos cosas distintas, a eso voy, ¿no? Y por supuesto que el genograma tradicional no daba cuenta de las distintas formas de identidad, ¿no? De género que hoy día existen, ¿no? Y que se reflejan, de hecho, en esa sigla que cada vez está más grande, ¿no? El LGBTIQ más, ¿no? Porque cada vez son más formas de expresión, ¿no? Esa sigla, todo esto da cuenta tanto de orientación como de identidad, ambas. Eh, pero los genogramas más modernos ya han propuesto claves diferentes para ello, ¿no? Si tú descargas el GenoPro, que es el programa que la mayoría utiliza para hacer genogramas, claro, la versión del año que usaba yo, ¿no? Del año 2000 y tanto, no da cuenta, ¿no? De las personas que son trazos, identidad fluida, etcétera, pero hoy día sí existen códigos para ello. Entonces, en el fondo, tenemos que ir ahí actualizando, ¿no? Respecto a estos códigos. O el sitio GenoPro no necesita ni siquiera saberse el signo porque te lo entrega el mismo programa. Eso es lo que puedo decir respecto a lo primero. Respecto a lo segundo, yo creo que coincido contigo. No hay distintas formas de abordarlo, no hay una sola, ¿no? Sabemos que distintos caminos conducen a Roma y pasa lo mismo con la terapia, pero el abordarlo desde un enfoque centrado en soluciones permite, por ejemplo, evadir el tema del juicio personal, ¿no? Y nos vamos a centrar
y en los propios valores de la familia que concurren, ¿no? Ya ahí, por lo tanto, al actuar con mayor flexibilidad para adecuarnos a la familia, probablemente vamos a tener menos choques, ¿no? Respecto a ciertos objetivos que a lo mejor podemos plantear desde lo normalizante. Eh, y sí, yo probablemente abordaría el caso con la misma secuencia que tú estás planteando. Primero, intentar trabajar centrado en solución, tanto el problema que está manejando el chico, ¿no? Que es el motivo principal de consulta, eh, y enfatizando principalmente los relaciones, ¿no? Cómo esta familia va acomodándose mutuamente y con el espacio externo, ¿ya? Con los sistemas. Muchas gracias, Álvaro. Muy bien. Mientras voy con el micrófono de Andrea, acá en el chat hay una muy buena pregunta. Juana pregunta, ¿algún libro para recomendar de la familia en la actualidad? Hay una editorial, la editorial Murata, que tiene una editorial española, que tiene una colección sobre terapia familiar, que publica textos muy actualizados, entre ellos todo un compendio de terapia familiar que desarrolla como compilado Roberto Pereira, que va como en 4 tomos, ¿no? Yo creo que algunos de los libros de Editorial Morata pueden ser interesantes para poder conocer cómo se configuran y cómo se intervienen actualmente las familias, ¿no? Eh, Editorial Morata, debo hablar, disculpa Rodrigo, hacer publicidad, va a publicar un libro mío también que sale ahora en junio, pero que no tiene que ver con terapia familiar propiamente tal, sino más bien con los errores que uno puede cometer ejerciendo la psicoterapia. El libro se llama Errores en Psicoterapia, ¿no? De Editorial Morata de España, ¿no? Lo digo al margen, no tiene nada que ver con la pregunta, pero para que sepan que viene un libro más mío o a fines de mayo. Así que ahí te recomiendo los libros de terapia familiar que ha publicado Roberto Pereira en una serie de 4 tomos hasta este minuto que es bastante actualizado. Eso. Muchas gracias. Andrea, te escuchamos. Bueno, primero agradecer, profesor. Hace tiempo que no lo veía, desde un magíster que tuve algunas asignaturas con usted y unos cursos por ahí que no nos pudimos ver también. Bueno, yo soy a la antigua, no uso el Genopro, de hecho nunca lo he usado. Creo que el genograma hay que co-construirlo con la familia y por ende siempre utilizo los lápices para ir haciendo las relaciones, la figura del grupo familiar, las relaciones familiares, la estructura, etcétera. Sin embargo, estas nuevas como simbologías que vimos ahora en clase, donde en esos mismos libros que usted indicó, podemos encontrarlo o hay como en algún lugar específico donde podemos buscar estas nuevas simbologías para ir incorporando que no sea el GenoPro, porque por ejemplo yo no lo uso, yo co-construyo con la familia los genogramas, cuando hago la entrevista diagnóstica principalmente o en alguna entrevista yo los co-construyo con la familia, pero sin embargo estas nuevas simbologías que usted refiere de la mascota u otras, se pueden encontrar como en algún libro en específico o en algún texto en específico. Esa es mi pregunta. A ver, hay algunos libros que pueden ser usados para representar alguna forma de configuración o de participación familiar que no son las tradicionales, como el libro sobre genograma que publicó, si no me equivoco, Marcelo Severo, ¿no? Que es un terapeuta sistémico argentino que es bien conocido, ¿no? Que trabajó con Paul Watzlawick, entre otros, pero no está actualizado. Ese libro, las últimas configuraciones que me presentan la mascota, ahí aparece lo de la mascota, pero las que tienen que ver con familia migrante y sobre todo las familias homoparentales, no aparece representado, ¿no? Yo creo que Genopro puede no usarlo, ¿no? Pero ahí están los símbolos, o sea, descargar de los símbolos y después dibujarlo, ¿no? Porque probablemente es lo que se mantiene más actualizado respecto a cómo representamos las distintas participaciones en una familia que hoy día existen, ¿no? Eh, eso. El libro de Genograma de Severio te va a ayudar a avanzar bastante en ello, pero no están todas las configuraciones que hoy día revisamos. Muchas gracias. Damos por finalizado entonces el momento de las preguntas.
y el seminario en sí, agradecemos la participación de cada uno de ustedes, cada uno, cada una. Les recuerdo, y no se vaya nadie, por favor, porque ahora viene el sorteo. Brindémosle nuevamente agradecimientos y aplausos, ¿cierto?, al tremendo exponente. Y antes de Muchas cerrar, gracias. si me permite, unas palabras al cierre, estimado, una invitación final, lo que usted desee. Sí, por supuesto. O sea, nuevamente gracias. Pero seguramente hay muchas preguntas que quedaron pendientes. Insisto que pueden ahí escribirme a mi genograma, o sea, mi genograma. Estar cansado mi Instagram, ¿no? Para poder responder esas preguntas que quedaron ahí pendientes o entrar a conversaciones, discusiones. De repente alguien me escribe y dice, ¿sabes Mm. que yo pienso esto? Y empezamos a debatir y se generan conversaciones bien interesantes, ¿no? Eh, y bueno, también invitarlo a seguir participando de las distintas actividades que nosotros desarrollamos, tanto en CESIS como en colaboración con ADIPA, y entre ellos, por supuesto, el diplomado que organiza esta jornada, que es el diplomado de terapia familiar, ¿no? Que ya parte en pocas semanas más, ¿no? Así, ojalá que se interesen y podamos vernos en esa ocasión, ¿no? Muchísimas gracias entonces, Rodrigo, por todo. Gracias a cada uno de ustedes y bueno, que les vaya bien en el sorteo, ¿no? Ojalá que ganen, ¿no? Cada uno de ustedes alguno de las cosas que será sorteo. Muchas Muchas gracias. gracias y aunque no lo crean, ahora voy a atender pacientes. ¿Ya? Eso. Que Un esté muy gusto bien. como siempre. Bye, bye.